Oye, hace unos días, ¿se acuerdan que hablamos de las candidaturas presidenciales? Que hay harta, hay muchas, en la concertación, en el oficialismo, independiente, en fin. Alternativo. Y ahora traemos otros candidatos que no presentamos el otro día y vamos a presentar a uno que de alguna forma representa a una generación que se fue quedando atrás y que sienten que es su última oportunidad. La generación de los 40 de la democracia cristiana. Me refiero a Claudio Orrego. Señor director, cuando usted quiera podemos... El hombre con más bullying político. Conocer de qué se trata. Claudio Orrego es demócrata cristiano, actual alcalde de Peñalolén. Fíjate que él fue ministro de Vivienda de Ricardo Lagos Escobar. Duró bien poquito. Sí, se suponía que él iba de alguna forma a catapultar su carrera política ahí, hijo de un destacado e histórico dirigente de la democracia cristiana, más conocido como el Guatón Orrego, durante la época de la Unidad Popular, un tipo muy querido en todo el espectro político. Y como yo digo, Claudio Orrego es un sub-40. Y él, bueno, lo ha reconocido públicamente, que tal vez la irrupción de Marco Enríquez Ominami a ellos les demostró que ellos no pueden esperar que los históricos, tanto de la ADC o del PS o de los radicales, le den la posibilidad que ellos participen en política y se empoderen y logren cargos importantes. Si no son ellos, nadie va a hacer la pega por ellos. Pero y ahora Orrego se lanzó a la arena, pero la misma democracia cristiana se ha encargado de hacerle zancadilla, hacerle bullying, decirle que no es bueno. Pero porque lo hace bien también, pobre. Y es por eso que Claudio Orrego lanzó esta candidatura, como dice Gonzalo Feito, pero el diputado del PPD, Enrique Accorsi, se mandó la siguiente frase respecto a su opinión acerca de lo que significaría la candidatura de Claudio Orrego. Y a propósito de zancadillas, mire, tiene todo el derecho que él quiera, pero yo creo que ya perdió un plebiscito en su comuna. De hecho, hubo un plebiscito respecto a ciertas situaciones de algunas casas, en fin. Iba de candidato por Santiago y no lo fue. Creo que no tiene un peso político como para ser un candidato hoy día a la presidencia de la República. Lo mató. Esto lo dijo el 3 de marzo del 2012. Recordemos que Claudio Orrego se presentó, o más bien lanzó su precandidatura presidencial hace poquito. Tanto así que él lanza su candidatura y el único integrante de la directiva del partido, siendo que él es muy cercano al sector de los príncipes de la ADC que encabeza su presidente Ignacio Walker, el único que llegó fue el diputado Jorge Burgos. Claro. Nadie más a su proclamación. Claudio Orrego era un delfín de la democracia cristiana, era uno de los hombres era océanos azules, era como la gran proyección, de las generaciones nuevas. La nueva cepa, digamos. Estaba él, estaba Undurraga de la ADC, Ricardo Lagos del PPD, la Carola Todada del PPD, Fulvio Rossi, el Partido Socialista, que es una generación 40 o cercano a los 40. Un hombre limpiecito. Yo no cacho mucho, pero yo creo que este señor tampoco se equivoca tanto, porque por lo menos yo, que soy una ciudadana común y corriente, que no cacho mucho de política, pero yo no lo conozco mucho a este señor tampoco. Pero yo me estaba a preguntar al señor Accorsi, ¿qué busca con ese comentario completamente artero, digamos? Afectarlo, evidentemente. Yo creo que terminar de definir su futuro, su poca gravedad en la política. Limpiar la posibilidad de cualquier nombre que a esta altura que no que lo le haga sombra, pero que se no sume gravite el interés de toda la y que sume otro candidato más que eventualmente le puede hacer sombra a la candidatura principal de la concertación. ¿Qué sería? Que se llama Michelle Bachelet, pero que hasta el día de hoy no ha dicho que sea candidata. Entonces Enrique Accorsi lo que hace es un poquito sacarlo. Pero literalmente esto es como decir, dejemos de distraer a la gente, saquemos a lo mejor estos voladores de luces que pueden llamar la atención, pero focalicémonos, porque ya estamos echando a camino derecho. ¿Qué decirle a Orrego entonces? Si le van a decir eso a Orrego, mejor no hagan primarias. Además que... Claro, porque si no van a dejar uno... Claro. Todo político quiere ser presidente o ministro. Y él quiere, tiene ganas, tiene energía. Y si no lo van a... ¿De qué democracia me están hablando? ¿De qué democracia? Muchas candidaturas aparecidas así como Orrego y en fin. Que está bien, porque cualquiera puede tener las ganas de ser presidente. Lo único que deja en evidencia no se para que está la concertación. ¿Cachai? Al llegar y decir, quiero ser candidato a la presidencia... Es como, ¿qué? Sí, como de hecho, mucho. como yo decía, en algún momento él y otros más que los nombré aparecían como la savia nueva de la concertación y en ese minuto yo me recuerdo el propio expresidente Ricardo Lagos, José Miguel Insulza y otros históricos de la concertación alentaban a esta figura. De hecho, Claudio Orrego sacó una altísima votación como alcalde de Peñalolén y en algún momento se pensó que podía ser candidato a senador por Santiago Oriente. Entonces es un tipo que ha hecho política, es un tipo muy capaz, es un tipo muy talentoso, pero claro,
las élites políticas de alguna forma no le van dando la posibilidad a que ¿Sabes lo que pasa? Perdón, una pequeña opinión. Yo tampoco entiendo mucho, ¿no?, de esto, pero... Usted entiende todo. Pero creo que, bueno, este tipo que lo está criticando, veo que tiene de malo que no haya ganado en su comuna, lo que se valora es la perseverancia. En todo caso, igual es marketing, porque a veces uno se tira muy arriba, aunque sabes que no le vas a pegar, pero eso te da a conocer. Lógico. Y formar una carrera. Ella que estaba en candidatura fue. Y a propósito de lo mismo, fíjate que en la encuesta del CEP de noviembre y diciembre, Claudio Rego no aparecía entre los personajes políticos que se conocen, ¿no es verdad? Porque además no se había lanzado. Él ya se lanza en el mes de marzo y aparece en la encuesta CEP y aparece con una evaluación positiva de un no despreciable 26%. Mira, vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Y esto es bien especial porque si hay un partido que se ha encargado de decir no es el momento de las candidaturas presidenciales y hay que trabajar para las municipales primero, es la Democracia Cristiana. Y ahora les voy a presentar al segundo, o más bien la segunda precandidata presidencial de la Falange. Me refiero a la senadora Jimena Rincón. Y a propósito de lo mismo, ¿qué dijo el senador y vicepresidente del PPD, que le fue harto mal en la elección de este día domingo, Ricardo Lagos Weber, a propósito de Jimena Rincón? Esto dijo: los que quieran proclamarse al tiro, que lo hagan. Total, nadie lo impide. Pero creo que nadie le va a llevar mucho el apunte a los que se quieren proclamar todavía. Mejor concentrémonos en la propuesta país. Esto lo dijo el 28 de diciembre del año pasado. Ricardo Lagos Weber, poco tiempo después, se proclamó precandidato presidencial del PPD. Pero se bajó, ¿está o no está de candidato? Sí, está de precandidato. Como que un día está, como que no está, como que quiere, que no quiere. Es que además la concertación, creo yo, está en una postura muy cómoda porque, insisto, más allá de lo que se diga públicamente, en privado todos saben que la carta es Michelle Bachelet. Claro. Lo hemos hablado acá latamente, las encuestas, en fin, y la concertación está por acá, y la presidenta Bachelet está por acá, por lo tanto, ella tiene que ser la candidata. Pero han proliferado muchas candidaturas. Y el senador Ricardo Lagos Weber, con todo el cariño y respeto que me merece, se levanta esta frase y poco tiempo después se presenta él como candidato. Y en democracia me parece súper legítimo hacerlo. Si tú me permites, yo he visto dos entrevistas de Jimena Rincón, en la cual se ha mostrado un poco el lado humano de ella y también cuáles son sus proyectos, en qué está haciendo su candidatura. Y a diferencia de lo que ella está haciendo de los otros, es que si los otros están haciendo lo que usted viene escuchando durante muchos años atrás, como prometiendo lo mismo, ella está haciendo investigación para recién proponer cosas. ¡Qué bueno! Y ella, frente a eso, le está mandando unos palos bastante directos, desde el presidente del Senado hasta varios pares suyos, que la dejen de chaquetear. Una, por el concepto de ser mujer, y otros datos más. ¿Sabía eso? Pero por favor, lo dice ella, lo vi en CNN y también lo vi en un canal de cable. Pero eso es importante, realmente evaluar cuáles van a ser las propuestas de estos nuevos candidatos, porque si todos siguen prometiendo que la educación gratis, que la delincuencia, que pero si todos van a prometer lo mismo. Ok, pero lo que está haciendo Jimena Rincón es bien astuto, porque sí se puede diferenciar. Ella está investigando, está buscando, no te está prometiendo algo que te lo promete todo, sino que te dice, te promete esto, pero avalado por una investigación. Si no es simpática, la gente no va a votar por ella, porque la gente vota por la gente simpática. Pero eso no hay que avalarlo, eso de votar por la gente porque es simpático. Pero no te enojes, Javiera, conmigo. Pero la gente que está escuchando eso piensa como que algunos pueden pensar que eso es lo correcto. Y uno no puede llegar y estar votando por la gente por lo simpático. Pero las encuestas dicen que la gente vota porque lo encuentran muy simpático. Porque a la presidenta Michelle Bachelet la encuentran muy simpática. Y hoy en día ser simpático es ser cercano. Y cercano es ser creíble. Entonces también Laurencio Claro, la derivada es la derivada 1, 2, 3. es simpático, cercano, creíble, va todo juntito. Entonces, Laurencio Goldberg es simpático, po. No debería ser así, Javiera, pero Entonces, existe. De hecho, el carisma Sí, pesa eso mucho sí, a la hora eso de es la... lamentable, que es así, pero ojalá no incentivar eso. Ojalá que la gente estuviese, y nosotros y en general el país entero, Pero la espérate, inmensa mayoría de los chilenos, lo que está se diciendo dedicaran Gonzalo a tampoco es informarse menor, de cada una de las propuestas de cada uno de los candidatos y así poder votar bajo el criterio de cada uno cuál es el Claro, mejor. lo que pasa es que con la Lo que dice distancia... Gonzalo no es ¿Qué Chile es el que quiero yo? Sí, lo pasa es que uno con con la- un presidente simpático o uno que Sí. me ofrezca un Chile mejor. Lo que pasa es que con la distancia que hay todavía, creo yo que es demasiado prematuro buscar la propuesta, porque lo que tú tienes que hacer primero es posicionarte como persona, como imagen presidencial. Lógico. Porque la propuesta, yo te puedo entregar una propuesta, pero esa propuesta se va a modificar y lo más probable es que esa propuesta finalmente se una a otra propuesta de un candidato único de la concertación. Entonces, yo creo que primero hay que posicionarse. Ella es senadora, en efectivo, pero el ser senadora no implica que sea una figura a nivel nacional. Entonces, lo que están buscando, creo yo, estos candidatos que no son tan conocidos a nivel nacional,
es conocida, pero no a nivel nacional, insisto, es posicionarse y buscar la diferenciación, como dice Juan José. Es lo que se llamaría campaña de introducción. Claro, exactamente. O sea, es necesario. Algo muy pequeño. Jimena Rincón o Franco Parisi están haciendo la candidatura con el valor agregado que tiene que ver. Ellos te pueden decir, vamos a hacer esto, pero te lo explican. A diferencia de lo que hacen otros, ¿cachai? Promesa. Y lo que dice Gonzalo tampoco es menor, porque en definitiva es responsabilidad del candidato explicar lo que vaya a hacer y cómo lo hiciste, pero también yo creo que la gente se tiene que informar, que es una responsabilidad absoluta del ciudadano. Ahora, es mucho más sano que aparezcan nombres nuevos a que sea el mismo pool de viejos patones, weón, tratando de buscar la misma, weón. Y son peces gordos eso, Sí. ¿no? Es difícil moverlo. Bueno, a propósito, algunos dicen que el siguiente es conocido porque fue ministro, pero desde el punto de vista político merece una oportunidad. Vamos con el siguiente currículum, por favor. ¿Quién? Andrés Velasco es independiente, ex ministro de Hacienda de la expresidenta Michelle Bachelet, un tipo tecnócrata, como lo comentábamos el otro día. Algunos lo responsabilizan como el culpable que la Concertación no haya elegido a un siguiente presidente, en este caso el ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. En la figura de Andrés Velasco, eso sí, comenzó a surgir luego de la crisis, y también ocurrió un hecho fortuito que tiene que ver con el accidente de una de sus hijas, algo que lo transformó también, como decía Gonzalo, de un tipo mucho más cercano, y también de alguna forma generó, no sé, un cariño, una empatía especial de la ciudadanía. Pero La señora también ayudó a que un personaje muy querido. sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Es buen mozo. ¿Qué pasa con Andrés Velasco? Sí, era. Que, como yo decía, un tecnócrata, un tipo que cuando fue ministro de Hacienda cuidó muchísimo la billetera fiscal, Pero muchísimo, diría yo. Pero también dentro del gabinete de la presidenta Michelle Bachelet, de la expresidenta Michelle Bachelet, estaban los Francisco Vidal, por ejemplo, por decir algo, los y primos. los Osvaldo Andrade, actual presidente del Partido Socialista y entonces ministro del Trabajo. Había una pelea bien importante, sobre todo respecto al tema de las reformas laborales, entre Andrés Velasco y Osvaldo Andrade. ¿Qué dijo el ex ministro del Trabajo, actual presidente del Partido Socialista, a propósito de esta eventual candidatura? Aquí está. ¿Qué dijo? A ver qué tiró. Me gustaría escuchar acerca de lo que está pensando. ¿Ahora va a cumplir el compromiso de la AFP estatal? ¿Va a pensar en una reforma tributaria? ¿Va a tener una disposición distinta respecto del Código del Trabajo, del derecho a huelga? Eso lo dijo hace poquito nomás Osvaldo Andrade sobre Andrés Velasco, que dicho sea de paso, además, Andrés Velasco lo acusó que él estaba haciendo bullying político. Bullying. Yo creo que Andrés Velasco es el perfecto candidato para la derecha. Como que no tiene nada de concertación. Porque todas sus ideas, sus posturas, todo es mucho más cercano a la derecha. Entonces yo creo que... Sí, porque además un hombre pragmático. Se perdió el tiempo en la concertación. Aparte que hay que decir que la Concertación, o más bien el establishment de la Concertación, copió casi a la pata el sistema económico del régimen militar para no herir susceptibilidades. Pero Chicago Boy, quiere decir. Entonces, claro, desde el punto de vista económico estoy contigo, pero desde el punto de vista político, Andrés Velasco, recordemos que creó Expansiva. Andrés Velasco fue jefe de campaña de Michelle Bachelet. Andrés Velasco es un tipo de centro izquierda, es hijo de un dirigente histórico del Partido Radical que fue exiliado. Entonces, por eso digo, desde el punto de vista político, él está muy marcado. Y desde el punto de vista económico, prácticamente todos los dirigentes de la Concertación son neoliberales. ¿Y qué es lo que manda, ¿y qué es lo que manda en los países? Los modelos económicos. Bueno, pero Andrés Velasco... Porque usted puede salir a patalear, a reclamar, sí, pero el modelo económico, cuando le dice, vamos a la parte tributaria, no, ahí no nos vamos a meter. Estoy de acuerdo, Oiga, pero subamos el sueldo mínimo, no, sí, no pero nos vamos a Andrés meter. Velasco candidato, tú me vas a decir, los candidatos cambian. Por cierto que cambian, pero Andrés Velasco cambia harto respecto a su modelo económico, respecto al superávit fiscal, respecto a la chequera fiscal, y ahora cuando tú eres precandidato y ya no eres gobierno, el derecho a huelga debe ser, hay que haber una reforma tributaria. Su relación con las protestas estudiantiles, antes era como córtenla, pues Juan, vayan a estudiar, y ahora sí como eso, reclamen por lo que les corresponde. Cuando uno es precandidato. Otra cosa con guitarra. Es como, mira, es como los actores promocionando su obra. Exactamente. Cuando tú querías hablar con un actor, un periodista quiere entrevistar a un actor por cualquier cosa, no quieren hablar, no les dan lata. Gonzalo, ¿qué le pero pasa, oiga? quieren promocionar una obra y se pasean por ¿Cómo todos me dice lados. eso? Yo no, Pero sí, nunca Sí, fue pero la así. culpa no es de los actores que promocionen, la culpa es de los periodistas que le promocionan la obra a los actores. O sea, perdón. A mí me pasa con Andrés Velasco, a mí me pasa con Andrés Velasco, que sin encontrarlo ni tan cercano ni nada, sí siento que es una persona que frente a un problema, él
tiene la inteligencia y la habilidad suficiente. Eso se llama liderazgo. Esto yo lo siento. ¿Cómo qué problema? ¿Algún problema que tenga el país? Terremotos, cosas que tiene Chile. Temas económicos, temas de relaciones. Sensación. Temas de relaciones exteriores, en fin, los problemas que tiene Piñera hoy en día. Sensación térmica con el candidato. Sensación térmica con Andrés Velasco, alta, porque es muy buen mozo, pero además lo encuentro con capacidad para ser presidente. Habiloso. Como que el poncho le queda bien. O sea que no solo lo encontráis simpático, sino que también lo encontráis habiloso. Más hábil que simpático, porque yo no buen mozo. Esto es una lucha de poder. Liderazgo se llama esto, sí. Liderazgo. Sí, que se mantenga. Bueno, en la encuesta del CEP de noviembre-diciembre, para que no me rete Jimena Rincón, en la de noviembre-diciembre Jimena Rincón no aparecía y en la de ahora, de abril, marcaba un 31%. Y Andrés Velasco, noviembre-diciembre marcaba un 47% de evaluación positiva y ahora marca un 39%. Es decir, bajó 8 puntos porcentuales el exministro de Hacienda, Andrés Velasco. ¿Qué habrá hecho? Pongan atención, porque la siguiente candidata es claramente, hoy por hoy, la que la lleva. Aquí está. Estamos hablando de la jefa. Sí, Michelle Bachelet Geria, ella es militante del Partido Socialista, de la tendencia nueva izquierda, es decir, la más izquierda del Partido Socialista, y actualmente ocupa el cargo de directora ejecutiva de la Organización de Naciones Unidas para la Mujer. Bueno, muchos de quienes trabajaron con ella, muchos de quienes de alguna manera la defendieron en su momento tal vez más complicado desde el punto de vista político, a propósito, por ejemplo, del tema de los pingüinos, de cuando se acercaba de alguna forma a la crisis económica, que desde el punto de vista de los números, al menos políticos me refiero, salió bien parada, es el entonces ministro vocero Francisco Vidal, que también había estado en el gobierno anterior. Pongan atención porque esta es la frase que se manda el vicepresidente electo del PPD, Francisco Vidal. La concertación no basta para ganar el 2013. Hay que formar una alianza lo más ancha posible que sirva como plataforma de la oposición unida, incluyendo a los movimientos sociales. Bachelet tiene que tomar una decisión cuando termine su contrato con la ONU en octubre o noviembre de este año. Esto lo dijo el ex vocero Francisco Vidal ayer nomás, o más bien este domingo. Exacto. 13 de mayo. Lo que él está diciendo es algo que piensan muchos dirigentes de la concertación y muchas de las bases de la concertación, que de alguna forma rompe el eje histórico de CPS y que fue un poco lo que logra el pacto PC, Partido Comunista, PPD y Partido Radical Socialdemócrata, que hay que aglutinar a todas las fuerzas de izquierda. Y lo conversábamos el otro día. Michelle Bachelet claramente no le basta, a todas, y hay que decirlo, acá hay un tema político y hay un tema de estrategia política. Estrategiamente político, la concertación no tiene mucho que hacer si es que efectivamente se presenta una candidata como Michelle Bachelet, más allá que marque la encuesta, pero si no está toda la oposición al presidente Sebastián Piñera detrás de ella. Y lo que está diciendo Francisco Vidal es justamente eso, no solo por el apoyo, sino que también porque claramente la derecha eventualmente puede mermar y atacarle a ese flanco, es decir, Michelle Bachelet marca muy bien en las encuestas, candidata a la concertación, y otra vez quedan de lado las otras fuerzas sociales. Fuerzas sociales vengan para acá, nosotros como centro derecha la cogemos y se van con nosotros. Yo creo que ese es el riesgo que está tomando la concertación, porque en este minuto no está viendo bien. ¿Y por qué no está viendo bien? Porque la figura de la expresidenta Michelle Bachelet, como se diría en jerga de casino, se lo está llevando todo. Se lo lleva todo. La presidenta es la mina rica de la fiesta. Exactamente. Pero todos quieren bailar. Y como decía un amigo mío, el que tiene las mentas tiene las minas. Lógico, y ella está por allá, tranquila, se pasea, todo lo haciendo desear en este momento, se está haciendo desear. Y como dijo Javier, ella tiene una simpatía, una cercanía con el público y representa como una mamá. Yo la veo así, como una mamá. Es verdad. Mientras más silencio tiene hasta el día de hoy, más incomoda a los candidatos que hoy día se están proclamando de cierta manera. También. Por supuesto. También obligada. Oye, pero si calladita le va bien, ¿para qué va a hablar? No se puede pronunciar tampoco. Obligada, yo creo, pero también ella de alguna forma maneja ese silencio. Y para cerrar,
en la encuesta CEP de noviembre-diciembre. Michelle Bachelet como personaje tiene una evaluación positiva de un 82% y en abril un 83%. Es decir, subió un punto, pero la única que subió. Un punto porcentual, al menos de sin hablar. Y sin hablar y descarado los porcentajes. Chile. Algunos de los candidatos presidenciales quedan varios todavía. Por cierto, quedan muchas varios gracias, todavía. Felipe. Quedan más.